Fui llevada al convento a los 17 años. No fui porque quise. Mi madre dijo que era lo mejor para mí. Dijo que allí dentro nadie me molestaría, que tendría un lugar donde dormir y comida todos los días. Pero yo sabía que quería deshacerse de mí. No lo decía con todas las letras, pero era lo que sentía. Yo era la hija del medio, la que no generaba ganancias, la que solo servía para cargar a los hermanos menores en brazos. Mi padre no opinó. Cuando llegó el día, solo tomó mi bolsa y me dejó frente a la puerta. Luego dio media vuelta y se fue. Adentro me dijeron que tendría una cama, una rutina y que, si obedecía bien, tal vez algún día usaría el velo. En la primera semana, me mandaron limpiar baños, barrer pasillos y fregar suelos de piedra con un cepillo. El jabón me quemaba las manos. Cuando me quejé, una de las hermanas mayores me dio un tirón de orejas. Dijo que allí dentro nadie se quejaba, que quien se quejaba volvía a casa. Pero yo no tenía casa a la que volver, así que me callé. El convento estaba rodeado por un muro alto. Había ventanas, pero todas con rejas. Adentro no se escuchaba nada de la calle, ni autos, ni perros, ni voces. Solo la campana que sonaba para avisar la hora de la oración. Todo tenía su horario. Hora de levantarse, hora de comer, hora de rezar, hora de guardar silencio. Lo del silencio era lo más difícil. Nadie podía hablar fuera de los horarios permitidos. Si alguien hablaba de más, la mandaban al ala de castigo. Yo fui enviada allí 2 veces en las primeras semanas. En el ala de castigo, nos encerraban en un cuarto con la ventana tapada. Nos daban un plato de comida fría y un vaso de agua. No podíamos salir ni para ir al baño. Solo había que quedarse allí, de rodillas, repitiendo oraciones en voz baja hasta que pasara el tiempo. La segunda vez que estuve, fueron casi 2 días. Cuando salí, tenía las piernas entumecidas, el estómago me dolía y apenas podía mantenerme en pie. Las hermanas mayores no hablaban mucho, caminaban con la cabeza gacha, hacían su trabajo y volvían a sus celdas. Algunas parecían haber perdido las ganas de existir, solo hacían lo que les mandaban. Nunca reían, nunca preguntaban nada. Cuando llegaba una chica nueva, la miraban de lejos, pero no se acercaban. Era como si ya supieran lo que iba a pasar, como si hubieran visto eso tantas veces que ya ni intentaban advertir. Llegó una chica de 15 años. Se llamaba Rosalía, hablaba poco, pero lloraba mucho por las noches. Yo dormía en una cama cerca de la suya. Una vez la escuché susurrar el nombre de su madre. Al día siguiente no apareció en el desayuno. Dijeron que la habían trasladado, pero supe por otra hermana que la llevaron a la fuerza al ala de clausura. Nunca más vi a Rosalía, ni una foto, ni una carta, nada. Era como si nunca hubiera existido. Con el tiempo, aprendí a obedecer sin preguntar. Me levantaba, hacía mis tareas, rezaba y volvía a mi celda cuando me lo ordenaban. Había días en que quería desaparecer, pero no tenía a dónde ir. Mi nombre ya ni se usaba. Me empezaron a llamar solo Hermana Clara, y aunque quisiera salir, no sabía ni por dónde empezar. No tenía documentos, no tenía dinero, no tenía familia cercana. Solo era una más allí dentro. Después de 3 años, empecé a trabajar en la enfermería. Era un cuarto con 3 camas viejas, algunas toallas, medicamentos vencidos y un lavabo que siempre estaba atascado. Cuando alguna hermana se desmayaba o se sentía mal, la llevaban allí. Yo la cuidaba, cambiaba las sábanas, limpiaba vómitos, preparaba té, pero había cosas que no podía contar. Una vez trajeron a una chica sangrando. Tenía arañazos en los brazos y la espalda. Dijeron que se había caído por las escaleras, pero yo vi que no era así. Temblaba cuando veía al padre acercarse. Luego desapareció. Nadie explicó nada. Me mandaron callar y seguir con mi trabajo. El padre que dirigía el convento era un hombre alto, callado y con cara de enojo. No sonreía, no saludaba, solo daba órdenes. A veces llamábale a algunas monjas para hablar en su despacho. A mí me llamó 2 veces. Hacía preguntas raras. Quería saber si tenía contacto con alguien de afuera, si alguna vez había pensado en irme, si soñaba con cosas indebidas. No sabía qué responder. Solo decía que no. Me miraba unos segundos y luego me mandaba salir. La hermana superiora era peor. Siempre llevaba una regla de madera en la mano, golpeándose la pierna mientras caminaba. Cuando golpeaba esa regla, todos sabían que había que guardar silencio. Ella decidía quién entraba
¿Y quién salía? Ella mandaba castigar. Hawkins. Ella se encargaba de las cartas. Si alguna hermana recibía correspondencia, ella la leía primero. Muchas veces la rompía antes de entregarla. Decía que era para proteger la pureza de la vocación. Una vez, una chica intentó escapar. Saltó el muro con la ayuda de otra. Las atraparon todavía en el jardín. Las llevaron a un cuarto cerrado con llave. Estuvieron 4 días sin salir. Cuando volvieron estaban mudas, con los ojos hundidos. A una la echaron. La otra se quedó, pero nunca más habló con nadie. Parecía una sombra caminando por los pasillos. Años después, supe que la internaron en un hospital. Dijeron que era locura. Yo sabía que era otra cosa. Aprendí que allí dentro, todo lo que veías, tenías que olvidarlo. Todo lo que oías, fingías no haberlo escuchado. Todo lo que dolía, lo guardabas para ti. Y así fueron pasando los años, uno tras otro. Cuando me di cuenta, ya habían pasado más de 20 años desde que estaba allí. Y aún después de tanto tiempo, todavía había cosas que me hacían querer desaparecer. Después de los primeros años, dejé de contar el tiempo. Había días que no sabía si era lunes o jueves. Todo era igual. Mismo ritmo, mismas voces, mismas órdenes. Me acostumbré a vivir obedeciendo sin preguntar. Me acostumbré a no levantar la vista, a no dar opinión, a hacer lo que me pedían sin esperar explicación. Así pasaron los años. A veces llegaban novicias nuevas, con los ojos llenos de miedo. Otras veces, algunas hermanas mayores desaparecían sin dejar rastro. Decían que fueron transferidas, pero nunca nos decían a dónde. Nadie preguntaba. Aprendimos que hacer preguntas era peligroso. Una de las cosas más difíciles era cuando alguna de las jóvenes tenía una crisis. No era raro ver a una muchacha temblando, llorando en silencio, negándose a comer. La mayoría venía enviada por sus padres o por algún sacerdote. Algunas ni siquiera entendían por qué estaban ahí, solo sabían que no podían salir. Cuando una se negaba a seguir las reglas, la llevaban a la celda de disciplina. Allí no había luz, ni cama, ni comida caliente, solo un balde, una manta y muchas horas para pensar. Me tocó cuidar a muchas de ellas en la enfermería. Algunas estaban débiles, con fiebre, con el cuerpo cubierto de marcas. Otras hablaban dormidas, diciendo nombres de personas que no conocíamos. Una vez, una joven de apenas 14 años fue traída en brazos. La habían encontrado desmayada detrás de la capilla. Tenía los brazos llenos de rasguños. Dijeron que se había caído, pero yo la escuché susurrar algo sobre alguien que entró en su cuarto durante la noche. Esa misma noche fue trasladada. Nunca volvimos a saber de ella. Con los años, fui aprendiendo a observar sin que me notaran, a escuchar lo que no se decía con palabras. Algunas monjas mayores tenían miedo incluso de mirar al sacerdote. Bajaban la cabeza cuando él pasaba, caminaban rápido, no respondían cuando las llamaban. Yo entendí que no era respeto, era otra cosa. El sacerdote tenía un cuarto privado cerca de la sacristía. A veces, pasaba horas allí dentro con alguna hermana. Decía que eran sesiones de orientación espiritual, pero muchas salían pálidas, con los ojos rojos y los labios apretados. Una hermana que llevaba más de 20 años en el convento me dijo una vez en voz baja: «Aquí dentro hay cosas que no se confiesan, se entierran». No me atrevía a pedirle más detalles, pero nunca olvidé esa frase. A veces llegaban donaciones, ropa, comida, libros. Las mejores cosas eran separadas para el sacerdote. Lo que sobraba se repartía entre nosotras. Si alguna se quejaba, era castigada. Una vez, una hermana protestó porque habían guardado toda la fruta fresca solo para el clero. Esa misma noche, fue enviada a Foss a hacer limpieza nocturna durante una semana, sola, en la parte más antigua del convento. Regresó enferma, con los ojos perdidos. Después pidió ser trasladada. No supe más de ella. Mi rutina era la misma. Me levantaba temprano, atendía la enfermería, limpiaba pasillos, lavaba sábanas, cocinaba y en la noche rezaba. No había feriados, no había cumpleaños, no había domingos de descanso. Todo era un mismo día repetido. A veces me sorprendía a mí misma repitiendo frases de oraciones sin pensar en lo que decían. Era como si mi boca hablara sola, mientras mi mente estaba en otro lugar. Tuve que atender a hermanas que ya no hablaban. Se quedaban sentadas en una esquina, mirando al suelo. Nadie les hablaba, solo las alimentaban y les cambiaban la ropa. Eran llamadas las mudas. Algunas llevaban años en ese estado. Me preguntaba qué les había pasado, pero nunca obtuve respuesta. Una mañana, mientras limpiaba la capilla, encontré una libreta escondida detrás de una banca. Estaba vieja,
con las hojas húmedas. Al abrirla, vi que alguien había escrito fragmentos de oraciones, frases cortas y lo que parecían gritos desesperados. Había una que se repetía muchas veces. No me escuchan, nadie me cree, no puedo más. Me quedé paralizada. Miré alrededor, no había nadie. Guardé la libreta debajo de mi ropa y la llevé a mi cuarto. Esa noche la leí completa. Eran palabras de alguien que ya no estaba allí. Nunca supe quién la escribió, pero cada línea parecía familiar. Era como si yo misma hubiera podido escribirlas. Después de eso, empecé a tener más cuidado con lo que decía, con lo que mostraba. No quería terminar como muchas de las que habían sido silenciadas. Me concentré en hacer bien mi trabajo, en pasar desapercibida, en sobrevivir, pero algo ya se había roto por dentro. Empecé a guardar cosas, fragmentos de papel, cartas que encontraba rotas en la basura, notas sueltas. No eran pruebas, pero eran rastros. No sabía para qué las guardaba. Tal vez solo para recordarme que no estaba loca. Una tarde, una monja nueva fue asignada a trabajar conmigo en la enfermería. Se llamaba Lucía. Era joven, de mirada viva, pero con algo de temor en los ojos. No hablaba mucho, pero hacía bien su trabajo. Un día, mientras ordenábamos un armario, me dijo en voz baja: «Este lugar tiene algo raro. Hay cosas que no entiendo». Yo no respondí. Solo seguí doblando las toallas. Ella insistió: «¿A ti nunca te pareció que algunas desaparecen?». Le dije que no debía hablar de eso. Me miró con decepción, pero entendió. A los pocos meses, Lucía también desapareció. Dijeron que fue transferida, pero yo sabía que no. Una noche, mientras estaba en la lavandería, vi a 2 personas llevando algo envuelto en una manta oscura. Era tarde, no había luz. Me escondí detrás de unas sábanas colgadas. Escuché murmullos. Uno era del sacerdote. No pude ver bien, pero lo que llevaban parecía pesado. Salieron por la puerta trasera que daba al jardín. Esa puerta casi nunca se usaba. No pregunté nada, no conté nada, pero desde ese día dormía con un ojo abierto. Después de aquella noche en la lavandería, empecé a dormir mal. Soñaba con pasillos oscuros, con voces que no reconocía, con puertas que se cerraban solas. No le conté a nadie. Me levantaba como siempre, hacía mis tareas, obedecía las órdenes, sonreía cuando era necesario, pero por dentro ya no estaba tranquila. Cada día me costaba más callar, pero sabía que si hablaba, podía desaparecer como tantas otras. Había aprendido a sobrevivir con la boca cerrada y los ojos bien abiertos. Una mañana, al abrir uno de los armarios de la enfermería, encontré una carta doblada varias veces. No tenía nombre, solo decía: «Si alguien encuentra esto, sepa que no está sola. Ellos no pueden callarnos para siempre». La volví a doblar y la guardé dentro de mi zapato. No sabía quién la había escrito ni cuánto tiempo llevaba allí, pero me hizo sentir que no era la única que veía lo que pasaba. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Una hermana que antes era fuerte y firme, de pronto empezó a olvidar cosas. Dejaba la ropa mojada en el cesto. No recordaba los turnos. Le pregunté si se sentía bien. Me dijo que sí, pero tenía la mirada perdida. Semanas después, fue llevada al despacho del sacerdote. No volvió a su cuarto. Nos dijeron que había sido trasladada a una misión en otra ciudad, pero su Biblia quedó encima de su cama. Nadie se lleva una Biblia si se va por decisión propia. A veces pasaban cosas que no podían explicarse fácilmente. Una mañana, el refectorio amaneció con una de las mesas volteadas. Nadie decía nada. Durante la oración, la hermana superiora nos miró una por una y dijo: «Dios ve todo. No necesitan hablar, solo necesitan obedecer». Nadie se movió, nadie respiró fuerte. Después de eso, aumentaron los castigos. Las vigilias eran más largas, la comida más escasa, las preguntas estaban prohibidas. Había una joven llamada Teresa. Llegó con 16 años, enviada por un tío. Era alegre, habladora, con una risa que se escuchaba de lejos. La hermana superiora la castigó la primera semana por hablar durante la limpieza. Después la mandaron a la cocina, donde trabajaba sola. Un día, la escuché decir que no entendía por qué no podía ver a su tía, que vivía cerca. A la semana siguiente, ya no hablaba con nadie. Bajaba la cabeza, caminaba despacio, parecía una persona distinta. 3 semanas después, desapareció. Otra vez, dijeron que fue trasladada, pero yo ya no creía en esas versiones. En los pasillos había una tabla suelta en el suelo. A veces, cuando nadie me veía, me sentaba ahí y pensaba. Era el único lugar donde sentía que podía estar sola, sin ser vigilada. Un día, mientras estaba allí, escuché 2 voces. Eran la hermana superiora y el sacerdote. No los veía,
pero los escuchaba desde una puerta entreabierta. Hablaban de una visita inesperada y de esconder los informes. También mencionaron a una hermana que anda observando demasiado. Sentí un escalofrío. Me levanté despacio y me alejé por otro pasillo. Esa noche no dormí. Después de eso fui más cuidadosa. Quemé algunas de las notas que había guardado. Otras las escondí en lugares distintos. Una dentro de un libro de oraciones viejo, otra debajo del colchón de una cama que nadie usaba. Empecé a memorizar fechas, nombres, incidentes. No sabía por qué lo hacía. Tal vez porque en el fondo ya sabía que un día todo saldría a la luz. Pero ese día no podía ser cualquiera. Tenía que ser el momento justo. El sacerdote cambió. En su lugar llegó otro, más joven, más sonriente, pero igual de autoritario. Durante una de sus primeras misas, dijo que las hermanas debían ser espejos de obediencia y que la rebeldía era una puerta abierta al castigo eterno. Muchas asintieron. Yo no. Ya había escuchado demasiadas palabras bonitas usadas para justificar cosas sucias. Una noche, mientras cambiaba las sábanas en la enfermería, llegó una hermana con el rostro golpeado. Dijo que se había caído, pero supe que era mentira. Su mano temblaba. Le ofrecí agua. No quiso. Me miró a los ojos y dijo: «No digas nada. Me lo merezco por no seguir las reglas». No dije nada, pero sentí rabia. No contra ella, sino contra quienes la habían convencido de eso. Pasaron los meses. Una de las novicias me preguntó si alguna vez pensé en irme. Le dije que sí. Me preguntó por qué no lo hacía. Le dije que no era tan fácil, que después de tantos años uno ya no sabe qué hay afuera, que cuando entras joven, sin contacto, sin dinero, sin papeles, salir da miedo. Ella me miró en silencio y dijo: «Yo me voy. No me importa cómo, pero no quiero acabar como muchas de ustedes». No supe qué decir. A las 2 semanas ya no estaba. Nadie explicó su ausencia. Su ropa fue repartida entre las demás, como siempre. Después de 30 años, empecé a tener dolores en la espalda, en las piernas, en las manos. La hermana superiora dijo que era por la edad. Me quitó algunas tareas, pero me mantuvo vigilada. Decía que yo era la más antigua sin votos perpetuos. No sabía si eso era bueno o malo. A mí me daba igual. Yo ya no esperaba reconocimiento. Solo quería paz. Pensé en escapar. Lo planeé. Vi una parte del muro que estaba más baja. Calculé los horarios de vigilancia. Incluso conseguí unas sandalias más resistentes para correr. Pero nunca lo hice. Algo me detenía. Tal vez el miedo. Tal vez el cansancio. Tal vez pensar que, si huía, nadie me creería. Nadie sabía mi nombre real. Nadie me esperaba en ningún lado. Una tarde llegó una carta. No tenía remitente. Decía solo: «Lo que callas te está matando». La quemé sin leer más. No quería que encontraran eso en mi cuarto. Pero entendí el mensaje y empecé a preparar mi salida. Empecé a preparar mi salida sin que nadie lo notara. Fue despacio, con cuidado, como quien mueve una piedra sin levantar polvo. Revisé los horarios, observé los cambios de guardia en los pasillos, memorizaba el momento exacto en que la hermana portera se retiraba para rezar. No confiaba en nadie, no podía hablarlo con nadie. Incluso las que parecían buenas, tarde o temprano se quebraban y contaban lo que sabían. Yo no podía darme ese lujo. Conseguí una falda y una blusa de donación que guardé bajo mi colchón. Eran prendas sencillas, sin símbolos religiosos. También escondí un pequeño sobre con unas monedas que encontré sueltas en el depósito de la cocina. No era mucho, pero serviría para tomar un bus o comprar pan si lograba salir. Todo lo guardé como si fuera oro. Lo revisaba por las noches en silencio, asegurándome de que nada faltara. El día que decidí salir, no me lo conté ni a mí misma. Me desperté como siempre. Hice mis tareas, saludé a las demás con una sonrisa débil. A la hora del almuerzo, fingí dolor de cabeza. Me permitieron descansar. Me metí al cuarto, cambié la ropa rápido y me puse el velo dentro del bolso. Tomé el sobre, las prendas y salí por una puerta trasera que daba al patio donde secábamos la ropa. No había nadie. Caminé sin correr, sin mirar atrás. Crucé el portón que daba a la calle lateral. Había una panadería en la esquina. Entré como si hubiera estado allí 1000 veces. Compré un pan, me senté en un banco y comí despacio. Nadie me reconoció, nadie preguntó nada. Esa fue la primera vez que estuve en una calle sin hábito desde los 17 años. Me temblaban las piernas, me ardían los ojos. No sabía a dónde ir. Caminé por horas. Preguntaba por lugares donde pudiera quedarme. Algunos me cerraban la puerta, otros me miraban raro, hasta que encontré una señora mayor que alquilaba una habitación en el fondo de su casa. Le expliqué que venía de lejos
y que necesitaba un sitio para pasar la noche. Me miró de arriba abajo, me preguntó si sabía cocinar. Le dije que sí. Me ofreció el cuarto por poco dinero. Acepté sin discutir. La habitación era pequeña, con una cama, una mesa y una silla, pero tenía una ventana, y eso para mí ya era libertad. Dormí como no dormía hacía años. Me desperté al día siguiente sin escuchar campanas ni órdenes. Sentí miedo, no por estar fuera, sino por no saber quién era. Me miré al espejo y no me reconocí. Había una mujer mayor, con el rostro cansado, con arrugas que no recordaba. Yo era esa mujer, pero no sabía cómo hablar, cómo actuar, cómo pedir algo sin decir hermana primero. La señora que me alquiló la habitación se llamaba Carmen. Era viuda, vivía sola, cocinaba bien, hablaba mucho y no preguntaba demasiado. Me ofreció quedarme a cambio de ayudarla con la limpieza y la cocina. Acepté. Así pasaron los primeros días. Me fui acostumbrando al ruido de la calle, al olor del mercado, al sonido de los niños jugando. Todo era nuevo, aunque tenía la edad de quien ya debería haber vivido esas cosas. Con el tiempo me animé a salir más. Fui al mercado, caminé por plazas, escuché conversaciones ajenas para aprender cómo hablaban las mujeres de mi edad. Me sentía diferente, como si hubiera salido de una caja cerrada y ahora me tocara entender cómo funcionaba el resto del mundo. Nadie sabía que yo venía de un convento. No lo decía, no lo mostraba. Guardaba el pasado como se guarda una quemadura. Una tarde, en la plaza, vi a una joven que discutía con un hombre mayor. Ella lloraba. Él le apretaba el brazo. Me acerqué y pregunté si todo estaba bien. El hombre me insultó y se fue. La joven me agradeció con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que nadie se metía. Yo le dije que no tenía por qué dejarse tratar así. Me miró sorprendida. Me dijo, ¿usted es monja? Negué con la cabeza. No quise decir más. Ella sonrió, me abrazó y se fue. Yo me senté en un banco, sintiéndome extraña. Era la primera vez que alguien me hablaba sin temor. Pasaron los meses. Conseguí trabajo limpiando casas. No era mucho, pero pagaba lo justo. Carmen me dejaba cocinar para vender empanadas en la feria. Me levantaba temprano, cocinaba, las empacaba y las llevaba en una cesta. Poco a poco los vecinos me conocían. Me llamaban señora Teresa. No sabían nada de mi vida anterior. Yo no contaba. No quería que pensaran que venía huyendo. Aunque era cierto. Una noche Carmen me preguntó si tenía familia. Le dije que no. Me preguntó si había estado casada. Le dije que no. Me miró con curiosidad, pero no insistió. Me dijo que algunas personas nacen para cuidar a los demás, aunque nadie las cuide a ellas. Eso me dolió. No se lo dije. Pero tenía razón. Había cuidado a muchas durante años. Enfermas, heridas, abandonadas. Y cuando me fui, nadie me buscó. Nadie me escribió. Nadie preguntó por mí. Después de casi un año, empecé a escribir lo que recordaba. No como diario, sino en hojas sueltas. Solo nombres, fechas, detalles. Era una forma de no olvidar, de mantener vivo lo que había pasado. No para contarle a alguien, sino para mí. Para no permitirme creer que todo fue un sueño. Guardaba las hojas en una caja debajo de la cama. A veces las leía en silencio, otras veces las rompía, pero siempre volvía a escribir. Era mi manera de ordenar los recuerdos, de saber que seguía viva, que lo que vi, lo que escuché, lo que callé, no había sido en vano. Una mañana, mientras vendía empanadas en la feria, se me acercó una mujer joven. Me dijo que se llamaba Laura y que su tía había sido monja en un convento del norte. Me preguntó si yo había conocido a alguien llamada Sor Inés. Ese nombre lo reconocí de inmediato. Fue una de las hermanas que atendí muchas veces en la enfermería. Era callada, frágil, caminaba con dificultad. Tenía los brazos siempre cubiertos. Incluso en verano. Una vez me susurró que no podía dormir porque alguien entraba en su cuarto por las noches. Lo dijo una sola vez. Luego, nunca más volvió a hablar del tema. A las pocas semanas, desapareció. Le dije a Laura que conocía a alguien con ese nombre, pero no le di detalles. Ella insistió. Me preguntó si yo había estado en ese convento. Dije que sí. Entonces sacó una carpeta de su bolso. Estaba llena de documentos, cartas, copias de denuncias. Me explicó que su familia nunca tuvo una respuesta clara sobre el paradero de su tía, que siempre sospecharon que algo había pasado, que el convento decía que la hermana Inés había sido transferida, pero nunca llegaron a decir a dónde. Me preguntó si podía contarle lo que yo sabía. No supe qué responder. Le dije que no era tan simple, que muchas cosas pasaron y que no siempre había pruebas. Ella me miró y dijo, a veces no hacen falta pruebas, hace falta que alguien confirme que no estamos locos. Esas palabras me siguieron todo el día. Volví a casa con la cabeza llena. Carmen me notó distraída. Me preguntó si todo iba bien.
Le dije que sí, pero no quise hablar del tema. Esa noche saqué mis hojas escritas. Busqué el nombre de Sor Inés. Allí estaba, junto a la fecha en que desapareció y una breve descripción de lo que me había contado. Leí esa línea varias veces. Pensé en Laura. Pensé en todas las familias que nunca supieron qué había pasado con sus hijas, sobrinas o hermanas. Pasaron algunos días. Laura regresó a la feria. Me saludó con respeto. Me dijo que entendía si no quería hablar, que no me presionaría, pero que si algún día cambiaba de opinión, ella estaría disponible. Me dejó su número en un papel. Lo guardé sin decir nada. Me fui temprano ese día. No tenía ánimos para vender nada más. A la semana siguiente llamé. Quedamos en vernos en una cafetería, lejos del barrio donde yo vivía. Me senté frente a ella y le conté parte de lo que recordaba. No todo, solo lo necesario. Le dije que su tía sí estuvo allí, que fue una de las que pidió ayuda, que desapareció sin explicación. Ella escuchó en silencio, tomó notas, no lloró, solo apretó los labios. Me agradeció, me dijo que eso era más de lo que había conseguido en 20 años. Después de ese encuentro, empecé a pensar que tal vez ya era hora de hablar, no solo con ella, con más personas, no para acusar a alguien directamente, sino para dejar claro que todo eso pasó, que no eran rumores, que no eran invenciones, que yo lo vi, que lo viví, que lo escuché. Busqué a la periodista de una revista local. Le escribí una carta anónima. No mencioné nombres ni lugares exactos, solo conté hechos. Después de unos días, me respondió. Me dijo que estaba trabajando en un reportaje sobre abusos en instituciones religiosas. Me pidió una reunión. Dudé al principio. No sabía si confiar, pero accedí. Nos reunimos en un parque. Ella era joven, atenta. No tomaba notas mientras hablábamos. Me dejó hablar. Le conté todo lo que pude sin mencionar lugares concretos. Ella me agradeció. Me dijo que no estaba sola, que había más mujeres como yo. Le pregunté si otras también habían hablado. Me dijo que sí, pero que muchas se arrepentían después, por miedo, por amenazas, por culpa. Volví a casa esa tarde sintiéndome rara. No mal, pero tampoco tranquila. Era como si hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada. No sabía si estaba lista para lo que venía, pero tampoco podía seguir fingiendo que nada de eso ocurrió. Con el tiempo, la periodista me contactó de nuevo. Me dijo que algunas de mis palabras aparecían en su reportaje, pero sin mi nombre. Me pidió autorización. Se la di. Cuando salió publicado, fui a comprar el periódico. Leí cada línea con cuidado. No lloré, no me alteré. Solo sentí que al fin alguien había escrito lo que muchas vimos y nunca pudimos decir. Carmen leyó el reportaje. Me miró desde la cocina y dijo, «Eso lo viviste tú, ¿verdad?» Asentí con la cabeza. No preguntó más. Me sirvió una taza de café y se sentó a mi lado. No necesitábamos decir nada. Ella entendía. Después del reportaje, una mujer me buscó. Era hermana de una chica que también desapareció en el convento. Me preguntó si la conocía. Le dije que sí, que la vi entrar, que la vi rezar, que la vi llorar, pero que no supe qué le hicieron. Me agradeció, me abrazó, me dijo que con eso bastaba. Pasaron los años. Nunca más volví a usar hábito. Tampoco volví a acercarme a una iglesia. No por odio, sino porque necesitaba respirar lejos de todo eso. A veces, alguien me reconoce por el reportaje. Me dicen gracias, me dan una palmada en el brazo, me llaman valiente, pero yo no me siento valiente. Solo sobreviví. Después del reportaje, nadie del convento intentó contactarme. No recibí cartas, ni llamadas, ni mensajes. No esperaba que lo hicieran. Sabía que si alguien se atrevía a mencionarme, lo negarían todo. Siempre lo hicieron. Siempre negaron lo que pasaba. Siempre dijeron que las que hablaban eran mujeres resentidas, desequilibradas, influenciadas por el mundo moderno. Pero yo sabía que eso no era verdad. Las que hablaban eran las que ya no aguantaban más guardar silencio. Algunas semanas después de la publicación, una joven que trabajaba como asistente social me buscó. Se llamaba Marta. Me contó que estaba reuniendo testimonios de mujeres que habían pasado por internados y conventos con denuncias previas. Me pidió si podía compartir lo que yo viví. Le dije que ya había hablado una vez. Me respondió que cada palabra contada de nuevo ayudaba a reforzar lo que muchas estaban intentando probar. Me costó un poco aceptar, pero acepté. Nos encontramos en una biblioteca pública. Me senté frente a ella con una hoja en blanco. Me pidió que escribiera
Si podía, nombres de mujeres que recordara, fechas aproximadas, lugares dentro del convento donde solían ocurrir ciertas cosas. Lo hice sin detenerme. No era fácil. Algunos nombres los tenía grabados, otros no, pero las caras, las voces, los gritos, los gestos, todo seguía claro en mi memoria. Le entregué la hoja. Me agradeció con seriedad. No como quien recibe un papel, sino como quien recibe algo importante. Me prometió que usaría esa información con responsabilidad. Le creí, no por sus palabras, sino por la manera en que me miró, como si entendiera que eso no era solo una hoja con letras. Era parte de mi vida, parte de lo que me hizo salir de allí. Volví a casa caminando. No tomé autobús. Necesitaba tiempo para pensar. Pasé por lugares que ya había recorrido cientos de veces, pero que nunca había observado con calma. La panadería, el parque, la tienda de telas, todo me parecía diferente desde que hablé, como si ahora yo también fuera otra. Carmen me esperaba en la puerta. Me preguntó si había ido todo bien. Le dije que sí. Me ofreció sopa caliente y pan. Comimos en silencio. Nunca me preguntó detalles. Solo se aseguraba de que no estuviera sola. Esa mujer me había dado un espacio, una cama y algo que durante años no supe que necesitaba. Tranquilidad. Con el tiempo dejé de escribir en hojas sueltas. No porque ya no recordara, sino porque ya había dicho lo esencial. Empecé a enfocarme en lo que tenía frente a mí, en el presente, en las cosas pequeñas, en la rutina nueva que había construido con esfuerzo. Lavaba ropa, cocinaba, cuidaba el jardín. Cosas simples, pero que me hacían sentir útil. Algunas vecinas me pedían que cuidara a sus hijos por las tardes. Aceptaba. Jugábamos, leíamos, hacíamos dibujos. Los niños no sabían nada de mi pasado. Me veían como una señora que contaba historias. Yo inventaba cuentos. Nunca hablaba del convento. Nunca mencionaba los rezos, los castigos, las desapariciones. Esos temas no pertenecían al mundo de los niños. Ya había suficientes adultos que cargaban con eso. Una tarde Marta volvió a buscarme. Me dijo que una jueza estaba interesada en revisar algunos casos antiguos y que mi testimonio, aunque anónimo, podía ser clave. Me preguntó si estaba dispuesta a firmar una declaración formal. Me quedé en silencio por unos segundos, no por duda, sino por miedo. Miedo a que volvieran a buscarme, a que usaran mis palabras en mi contra. Pero ya no era la misma mujer de antes. Ya no tenía 17 años. Ya no me callaba por obligación. Le dije que sí. Me llevó a una oficina. Me presentaron a la jueza. Era una mujer de cabello corto, de rostro serio, sin rodeos. Me explicó que no era un proceso rápido, que tal vez no llevaría a nadie a la cárcel, pero que servía para dejar constancia, para que los archivos dejaran de estar vacíos. Firmé sin temblar. Esa noche dormí profundamente. No soñé con pasillos, ni con velas, ni con puertas cerradas. No me desperté sobresaltada. Carmen me dijo al día siguiente que me notaba más serena. Le respondí que sí, que sentía que había hecho lo correcto. No me pidió explicaciones. Los meses pasaron. Algunas de las mujeres que también habían hablado aparecieron en los medios, con el rostro cubierto, con la voz distorsionada. Contaban cosas parecidas. Yo no salí en televisión. No quería eso. Mi intención nunca fue ser vista, sino ser escuchada. Un día recibí una carta oficial. Decía que el convento donde viví había cerrado sus puertas por tiempo indefinido, que se había abierto una investigación formal, que muchas de las hermanas habían sido trasladadas a otros lugares. No sentí alegría, no sentí venganza. Solo respiré hondo y guardé la carta en un cajón. En el barrio, nadie sabía esa parte de mi historia. Para todos, yo era la señora Teresa, la que vendía empanadas, la que cuidaba niños, la que regaba las plantas cada mañana. Me gustaba esa imagen. No era una mentira. Era lo que yo había construido después de todo. No necesitaba que supieran más. No necesitaba contar cada detalle. Lo importante ya había sido dicho. A veces pensaba en las que no salieron, en las que se quedaron por miedo, por falta de opciones, por haber sido quebradas del todo. No todas tenían una Carmen. No todas tuvieron una feria donde vender algo. No todas encontraron a alguien que creyera en su palabra. Por eso seguía hablando, aunque fuera poco. Por eso acepté contar mi historia, porque yo salí, porque yo vi, porque yo recordaba, y porque si me callaba otra vez, entonces todo lo que viví no habría servido para nada. Una mañana, mientras barría la entrada de la casa, vi llegar a un hombre que no conocía. Vestía traje claro y llevaba una carpeta en la mano. Me preguntó por mi nombre. Dudé, no porque tuviera algo que esconder, sino porque después de tanto tiempo,
uno aprende a desconfiar. Le dije que sí, que era yo. Me explicó que venía de parte de una organización de derechos humanos y que habían estado revisando algunos casos archivados. Dijo que había leído mi testimonio y que quería conversar conmigo. Le pedí que esperara. Entré a la casa, le conté a Carmen y ella me acompañó a la puerta. Nos sentamos en la mesa del patio. Me mostró la carpeta. Había nombres, fechas, copias de documentos. Me dijo que no era un interrogatorio, que no era una inspección, que simplemente querían escuchar de mi boca lo que había visto, porque cada detalle sumaba. Le conté parte de lo que recordaba. No exageré, no inventé. Dije exactamente lo que viví. Él anotó, no interrumpió. Al terminar me preguntó si estaría dispuesta a declarar ante una comisión. Le respondí que sí, si era necesario. Esa conversación me dejó pensando por varios días. Recordé detalles que tenía guardados muy al fondo, como el nombre de una hermana que fue encerrada por semanas después de decir que no quería continuar, o la vez en que encontré una prenda manchada escondida debajo de una cama, o las voces que se escuchaban detrás de las paredes en horarios donde nadie debía estar despierto. No lo había contado todo antes, tal vez por miedo, tal vez porque me parecía innecesario, pero entendí que si otros querían reconstruir lo que pasó, necesitaban cada pieza, por más pequeña que fuera. Así que empecé a escribir otra vez, ya no en hojas sueltas, sino en una libreta nueva. Cada día anotaba algo más, un rostro, una fecha, una escena, a veces solo una frase que alguna hermana dijo, o una mirada que lo decía todo. Todo eso ahora tenía valor. Una tarde, al volver del mercado, me encontré con una mujer esperándome en la puerta. Dijo que era hermana de una novicia que había ingresado en el mismo año que yo. Me mostró una foto. Reconocí el rostro de inmediato. Era de una de las chicas que desapareció tras una noche de oración. Me temblaron las manos. Le dije que sí, que la conocí. Me pidió que le contara todo. Le conté lo que pude, que era reservada, que hablaba poco, que se le notaba el miedo en los ojos, que una noche la sacaron de su cama y ya no volvió, que nunca más supe de ella. La mujer no lloró, solo apretó la foto contra el pecho. Me dijo que su madre murió sin respuestas, que durante años pensaron que ella se había escapado, que ahora entendía que no fue así. Le dije que ojalá tuviera más información, pero que eso era todo. Me agradeció, me dejó una carta con su contacto, me pidió que si recordaba algo más, la llamara. Guardé el papel, no supe qué hacer con él. Pasaron los días, Carmen cayó enferma, nada grave al principio, tos, fiebre leve, pero con el paso de las semanas se debilitó, dejó de cocinar, de caminar mucho. Yo me encargué de todo. La llevaba al médico, preparaba sus medicinas, le leía el periódico. Fue ella quien me abrió la puerta cuando nadie más lo hizo. Cuidarla era lo mínimo que podía hacer. Una noche, mientras le servía sopa, me dijo, si yo me voy, quédate con esta casa. ¿Aquí estás bien? Le respondí que no dijera tonterías, que se iba a recuperar. Ella sonrió y no insistió, pero desde ese día empecé a preparar la casa como si fuera a quedarme sola. No por ambición, sino por prevención. Limpié rincones, organicé papeles, arreglé goteras. Me dolía hacerlo, pero lo hacía. Un domingo por la mañana, Carmen no despertó. Dormía con una expresión tranquila. Llamé al médico. Confirmó lo que yo ya sabía. Murió sin sufrir. Lloré en silencio. No por lo que se fue, sino por lo que ella fue para mí. Una mujer que sin conocerme, sin pedirme explicaciones, me dio cobijo. Los hijos de Carmen vinieron días después. No querían la casa. Dijeron que podían vendérmela por poco dinero. Yo no tenía mucho, pero con la ayuda de algunos vecinos logré reunir lo necesario. Firmamos los papeles. Ahora la casa era mía. Nunca imaginé tener algo propio. Después de tantos años sirviendo a otros, tener un techo con mi nombre era algo que nunca esperé. Poco después de la muerte de Carmen, recibí una invitación para asistir a una reunión con otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. Dudé. No sabía si era buena idea, pero al final fui. No éramos muchas, todas mayores, todas con la misma mirada cansada. Compartimos historias, algunas más duras, otras más silenciosas, pero todas con el mismo fondo. Control, abuso, silencio. No necesitábamos llorar, ni darnos la mano, solo escuchar. Había mujeres que nunca habían hablado, otras que, como yo, ya habían contado algo. Me sentí parte de algo, no mejor, no peor, solo parte de un grupo que había vivido lo mismo y que,
Por primera vez podía mirarse sin vergüenza. Volví a casa esa noche con la mente en calma, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no era solo un recuerdo suelto. Ahora era parte de una historia mayor, una historia que, poco a poco, salía de la sombra. Después de esa reunión con otras mujeres, regresé a casa distinta. No porque algo hubiera cambiado afuera, sino porque entendí que no estaba sola. Durante años pensé que nadie más había vivido lo que yo viví, que quizás yo había exagerado, que mi memoria me traicionaba. Pero no era así. Había otras como yo, mujeres que también habían obedecido, callado, aguantado, mujeres que salieron cuando pudieron, algunas más jóvenes, otras ya mayores, cada una con su historia, pero todas marcadas por lo mismo, silencio impuesto. Esa noche no dormí enseguida. Me senté en la silla frente a la ventana y pensé en todo lo que había pasado. Recordé a Rosita, una novicia que tenía apenas 15 años cuando la conocí. Llegó con una trenza larga, tímida, con las manos siempre juntas. Me dijo que extrañaba a su hermana. La vi llorar muchas veces, escondida detrás de la puerta de la lavandería. Una noche desapareció. Dijeron que su familia la había venido a buscar, pero su cepillo, sus zapatos, su libro de oraciones, todo seguía en su armario. Nadie vino a recoger sus cosas. Nadie preguntó por ella después. Pensé también en Sor Elena, una de las más antiguas. Caminaba encorvada, hablaba poco, pero cuando lo hacía, usaba palabras muy precisas. Una vez me dijo, aquí, si no finges que no ves, no duras. Tenía razón. Ella fue de las que se adaptaron para sobrevivir, pero incluso así, un día dejó de hablar del todo. La llevaron a la enfermería y ya no volvió a salir. Nadie supo qué le pasó. Otra historia que se perdió. Con el paso de los días empecé a recibir mensajes de personas que habían leído el reportaje y querían saber más. No respondí a todos. Algunos buscaban detalles morbosos, otros simplemente buscaban confirmar que no estaban inventando. Respondí solo a quienes hablaban con respeto. Conté lo justo, sin exagerar, sin dramatizar, siempre desde mi lugar, desde lo que vi y viví. Nunca dije más de lo necesario. Una señora me escribió para decirme que su hermana había estado en el mismo convento que yo, pero en años distintos. Me preguntó si había escuchado su nombre. Le dije que no. Me agradeció igual. Me dijo que nadie más le había respondido nunca, que solo quería saber si su hermana había estado bien. No supe qué decirle, porque incluso las que estaban bien, no estaban. Todas cargábamos algo encima, un peso invisible. En el barrio la vida siguió como siempre. Los niños jugaban en la vereda. Los vendedores ambulantes pasaban gritando sus productos. Las vecinas conversaban sentadas en sillas de plástico. Yo seguía cocinando, lavando ropa, vendiendo en la feria. La diferencia era que ahora sentía que mi historia ya no era una carga muda. Seguía siendo dura, pero ya no estaba encerrada en mi pecho. Un día, una periodista joven tocó a mi puerta. Dijo que estaba escribiendo un libro sobre mujeres mayores que habían vivido en instituciones religiosas. Me preguntó si quería participar. Le pregunté por qué hacía eso. Me dijo que su abuela fue monja durante 20 años y que murió sin contarle nada, que siempre le quedó la duda de qué había pasado con ella. Me miró a los ojos y me dijo, quiero entender qué vivieron. Le ofrecí pasar. Hablamos durante horas. No tomaba notas, solo escuchaba. Me preguntaba detalles puntuales, pero nunca insistía. Me sentí cómoda. Al final, me dijo que aunque no usara mi nombre real, mis palabras iban a ayudar a muchas otras a sentirse comprendidas. Le creí, no por confianza ciega, sino por el modo en que hablaba. Se notaba que no buscaba escándalo, sino verdad. Esa fue la primera vez que hablé tanto tiempo seguido con alguien fuera del entorno de ayuda o las oficinas legales. Me hizo bien. No porque necesitara desahogarme, sino porque pude poner en palabras cosas que estaban sueltas en mi cabeza. Después de tantos años, ordenar los recuerdos era como barrer una casa grande después de una tormenta. Pasaron algunas semanas. La periodista volvió con una copia de los primeros capítulos del libro. Me los leyó. No usaba mi nombre, pero era mi historia. Cada palabra, cada momento, cada escena. Me preguntó si quería cambiar algo. Le dije que no, que así estaba bien. Me abrazó. Fue un gesto breve, sin lágrimas. Me agradeció por confiar en ella. Le agradecí por escribir con respeto. El libro salió meses después. No me puse a promocionarlo. No di entrevistas, pero muchas mujeres lo leyeron. Me mandaban cartas, algunas llamadas. No para pedirme cosas,
sino para agradecer. Decían que al leer esas páginas se vieron reflejadas, que nunca pensaron que alguien más había vivido cosas parecidas. Me decían, gracias por no callarte. Y yo pensaba, no fue valentía, fue necesidad. Una tarde, una joven se me acercó en la feria. Me dijo que su tía había sido llevada a un convento cuando era niña y que nunca volvió a verla. Me preguntó si era verdad todo lo que decía el libro. Le respondí que sí. Me miró con respeto. Me dijo que ahora entendía muchas cosas, que su abuela siempre hablaba de esa hermana con culpa, como si hubiera hecho algo mal. Yo le dije, no fue culpa de ustedes. Me agradeció y se fue. Volví a casa y me senté frente a la ventana. A veces no hacía falta hacer nada más, solo mirar el mundo pasar y saber que uno ya no carga con secretos, que lo que tenía que ser contado fue contado, no inventado, no adornado, solo contado, como fue, como debía ser. Pasaron algunos años desde que dejé el convento. A veces me preguntaban si extrañaba algo. Mi respuesta siempre era la misma. No, ni los rezos, ni la rutina, ni el silencio de los pasillos. Lo que viví allí dentro no era paz, era control. Y cuando uno sale de un lugar así, aprende a valorar incluso lo que parece insignificante. Como abrir la puerta cuando uno quiere, como caminar sin que nadie pregunte a dónde vas, como sentarse en una plaza sin tener que pedir permiso. Un día recibí una visita inesperada. Era una mujer mayor, de cabello muy corto, con la piel muy clara. Me dijo su nombre y lo reconocí de inmediato. Había sido una de las superiores del convento. No la principal, pero sí una de las que dirigía los grupos de oración y organizaba los turnos en la cocina. No la había visto desde hacía más de 20 años. Me quedé quieta, esperando que hablara. Me dijo que había leído el libro, que no me culpaba por lo que conté, que había cosas que ella también vio, pero que no supo cómo detener. Dijo que muchas veces tuvo miedo, que otras veces simplemente obedeció. Me miró con una cara que no sabía si era de arrepentimiento o de resignación. Le pregunté por qué había venido. Me respondió que necesitaba pedir perdón, no solo por lo que hizo, sino por lo que permitió. Me quedé callada unos segundos. Le ofrecí asiento, no para reconciliarme, no para ser amable, sino porque no tenía sentido echarla. Ya todo había pasado. Hablamos poco. Me contó que ya no formaba parte de ninguna congregación, que vivía sola, que apenas salía, que pensaba en nosotras cada noche. Le creí, no por compasión, sino porque su rostro decía más que sus palabras. Antes de irse, me pidió que si alguna vez daba otra entrevista, no la nombrara. Le dije que nunca di nombres, que yo contaba lo que vi, no lo que otros hicieron. Se levantó, me agradeció y se fue. No supe más de ella, pero durante varios días volví a soñar con el convento, con los corredores, con los rezos, con las puertas cerradas. No era un trauma, era solo memoria. Y las memorias no se eligen, vienen solas. En una ocasión, una escuela del barrio me invitó a hablar con estudiantes sobre la vida religiosa. Me aclararon que no querían adoctrinar a nadie, solo que los alumnos escucharan otra visión. Acepté. Me paré frente a un grupo de jóvenes de 15 y 16 años. Les conté lo básico, cómo ingresé, qué hacía cada día, por qué salí. No usé palabras duras, no los quise asustar. Solo les dije que nadie debe sentirse obligado a vivir una vida que no eligió. Al final, una chica se me acercó y me dijo que su madre quería que ella fuera monja. Me preguntó qué haría yo en su lugar. Le dije, escucha a tu madre, pero también escúchate a ti. Me agradeció y se fue corriendo con sus amigas. No sé qué decisión tomó, pero me alegra haber dicho lo que dije, aunque fuera una sola vez. A veces, una frase queda más que 100 rezos. Con el tiempo fui dejando de hablar tanto del pasado, no porque me arrepintiera, sino porque ya no era necesario repetirlo. Quienes tenían que saberlo, lo sabían. Quienes no querían escucharlo, tampoco iban a cambiar de opinión. Me dediqué a vivir mi día a día, a cuidar mis plantas, a ayudar en lo que podía, a descansar cuando el cuerpo lo pedía. Un domingo, mientras arreglaba los tomates del puesto de la feria, una señora me miró fijo. Me dijo, «¿Usted es la del libro, verdad?» Le respondí que sí. Me abrazó sin pedirme permiso. Me dijo que su hermana había sido monja y que nunca habló de nada, que murió joven, sin decir por qué se fue del convento. Me agradeció por contar lo que tantas otras no pudieron. Le sonreí, no por orgullo, sino porque entendí que lo que hice tuvo sentido. También hubo quien no me creyó. Una vecina, al enterarse de mi historia,
Me dijo que yo exageraba, que los conventos eran lugares de paz, que si alguien sufría era porque tenía el corazón cerrado a Dios. No discutí, no intenté convencerla. Cada quien con su experiencia. Yo no hablo de lo que me contaron, hablo de lo que viví. Un día decidí quemar algunas de las hojas donde había escrito mis recuerdos más duros. No porque quisiera olvidar, sino porque ya no necesitaba verlos en papel. Ya estaban en mí. Lo importante ya se había dicho, publicado, leído. Guardé solo algunas cosas. Fechas, nombres, detalles útiles. El resto lo dejé ir. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si no hubiera entrado nunca al convento. Quizás habría tenido una familia. Quizás habría sido profesora. No lo sé. Pero también sé que de algún modo salí. Y eso me da una paz distinta. No la paz falsa que te imponen. La verdadera. La que uno construye cuando deja de obedecer por miedo. Una mañana encontré en la puerta de mi casa una caja pequeña. No tenía remitente. Dentro había una foto antigua del convento, una cruz de madera y una nota que decía: «No estás sola». No supe quién la dejó, pero entendí el mensaje. No era una amenaza. Era una forma de decir que muchas estábamos conectadas, aunque nunca nos viéramos. Que lo que habíamos vivido seguía siendo parte de nosotras, pero que ya no nos definía. Esa noche dormí tranquila. Ya no necesitaba cerrar puertas con llave. Ya no esperaba cartas escondidas. Ya no revisaba los pasillos en la oscuridad. Ahora, al fin, la historia estaba completa. No perfecta, no feliz, pero mía. No busqué justicia. No denuncié a nadie con nombre y apellido. Nunca pisé un tribunal. Y no fue por miedo. Fue porque no confiaba en que algo realmente cambiara. Lo que viví no podía deshacerse con un papel sellado, ni con una condena tardía. Yo no quería ver a nadie preso. Quería que las personas supieran lo que pasaba y que nunca más permitieran que volviera a pasar. Lo que más me dolió no fue el encierro, fue el silencio obligado. La forma en que todo se escondía detrás de la palabra obediencia. Nos enseñaron que hablar era deslealtad, que dudar era falta de fe, que llorar era debilidad, y muchas lo creyeron. Yo también lo creí durante mucho tiempo. Después que el libro salió, algunas personas me preguntaban si me arrepentía de haber estado tantos años allí. No sabía qué responder, porque decir que sí sería como negar todo lo que viví, y decir que no sería aceptar lo inaceptable. Aprendí a decir: no elegí entrar, pero sí elegí salir, y eso fue suficiente. Con el tiempo llegaron más invitaciones, para dar charlas, para contar mi historia en universidades, en programas de radio. Rechacé muchas, acepté pocas, solo aquellas donde me sentía respetada. No quería fama, no quería aplausos, solo quería ser una mujer que vivió algo, lo entendió y lo contó, sin adornos, sin filtros. Una tarde, mientras esperaba el colectivo, una joven se me acercó. Me dijo que había leído mi historia por internet y que había decidido no ingresar al convento como su familia quería. Me miró con los ojos llenos de firmeza. Me dijo: «Gracias por contar lo que nadie quiere decir». Le sonreí. No le dije nada. No hacía falta. Mis días ahora son simples. Me levanto temprano, preparo algo para desayunar, camino hasta la feria, vendo algunas cosas, converso con las vecinas. No tengo lujos, no tengo comodidades, pero tengo mi tiempo, mi espacio, mi silencio propio. Y eso vale más que cualquier título, que cualquier promesa de vida eterna. A veces me visitan mujeres que aún están dentro de congregaciones. Lo hacen a escondidas. Me cuentan que tienen dudas, que sienten que algo no está bien, pero que no pueden decirlo. Me escuchan con atención. No las animo a escapar. Les digo que piensen por sí mismas, que nadie puede mandar en su conciencia y que lo que hagan, lo hagan porque lo creen, no porque alguien lo ordena. Una de ellas volvió después de varios meses. Me dijo que había salido, que ahora trabajaba en una biblioteca, que dormía tranquila por primera vez en años. Me abrazó, me regaló un cuaderno con tapas duras. En la primera página había escrito: «Para que otras también escriban lo que callaron». No lo usé para escribir, lo guardé como recuerdo, porque hay cosas que no necesitan papel, se quedan con una para siempre. Un domingo, una televisión local me pidió grabar un testimonio en video. Dudé, pero acepté. Grabamos en mi casa. Me senté frente a la cámara y hablé como hablo siempre,
con calma, con claridad, sin exagerar. Conté lo que vi, lo que oí, lo que viví. Al terminar, el camarógrafo me dijo que hacía mucho que no escuchaba algo tan fuerte, sin gritos ni lágrimas. Le agradecí. Me fui a dormir con la sensación de que hice lo correcto. El video se compartió mucho. Algunas personas me criticaron. Dijeron que era mentira, que buscaba atención. No me afectó, porque no buscaba aprobación, solo verdad. Otras personas, en cambio, me escribieron agradecidas. Incluso algunas religiosas me mandaron mensajes diciendo que sabían que lo que conté era cierto, pero que no se animaban a hablar. Las entendí. No todas pueden hacerlo. Hoy, cuando camino por el barrio, algunos me saludan con cariño, otros me miran con desconfianza. Ya no me importa. No vivo para agradar a nadie. Vivo para estar en paz conmigo. Y eso, después de todo lo que pasé, ya es suficiente. A veces, cuando cierro los ojos, vuelven imágenes. El pasillo largo del convento, el sonido de las campanas, la voz de la Madre Superiora leyendo los castigos. Pero ya no me lastiman. Son parte de una historia que viví, pero que ya no me controla. Una mañana recibí una carta desde una ciudad que no conocía. Era de una mujer que había sido monja por 15 años y que había logrado salir. Me contaba que, al leer mi historia, se animó a hablar con su familia, que la habían escuchado, que ahora trabajaba en una casa de acogida, ayudando a otras mujeres. Me decía, usted no me conoce, pero cambió mi vida. Cerré la carta con las manos temblando, no por dolor, sino por la certeza de que algo, al fin, había valido la pena. No tengo hijos, no tengo pareja, no tengo familia cercana, pero no me siento sola, porque cada mujer que me escribió, que me escuchó, que se atrevió a hablar, es parte de una red que no necesita nombre. Somos muchas, callamos por años, pero ya no más. Y si alguien pregunta por qué hablo, por qué sigo contando, mi respuesta es simple. Porque si una sola mujer decide no entrar, si una sola mujer logra salir, entonces todo este camino tuvo sentido. No fue en vano. Hoy me cuesta imaginar cómo habría sido mi vida si nunca hubiera pasado por aquel convento. A veces pienso que quizás habría estudiado algo, o tal vez habría vivido en otra ciudad, más cerca del mar. No lo sé. Pero hay algo que tengo claro. Todo lo que vi allí dentro me acompañará hasta el último día. No por trauma, no por culpa, sino porque fue real. Después de todos estos años, aprendí a nombrar las cosas como son. Lo que viví no fue vocación, fue imposición. Lo que hicieron con nosotras no fue guía espiritual, fue abuso de poder. No me da vergüenza decirlo. Me daría vergüenza seguir callando. Un día, mientras organizaba unas cajas viejas, encontré una foto. Era de los primeros años en el convento. Yo estaba allí, en una esquina, con el hábito mal puesto y la cabeza gacha. Miraba al suelo. Alrededor otras chicas hacían lo mismo. Nadie sonreía, nadie hablaba. Guardé la foto, no para recordar con nostalgia, sino para no olvidar cómo empezó todo. He recibido muchas invitaciones para participar en documentales, congresos, encuentros. Digo que no a casi todas. No quiero convertirme en un símbolo. No quiero ser la exmonja valiente, ni la testigo clave. Solo soy una mujer que vivió algo muy concreto y que decidió contarlo. Nada más. Pero sí sigo respondiendo cartas. Escriben desde muchos lugares. Algunas solo quieren desahogarse. Otras buscan consejo. Algunas me preguntan si deberían entrar a un convento. Les digo que esa decisión no se toma por presión, ni por culpa. Les digo que lo piensen bien, que pregunten, que escuchen a quienes ya estuvieron ahí y que nunca ignoren lo que sienten. Nunca volví a entrar a una iglesia. No porque odie la fe, sino porque no confío en quienes usaron la fe para tapar abusos. No necesito misas para hablar con Dios. Si es que está, si es que escucha, y si no está, igual sigo adelante. No por religión, sino por respeto propio. Con el paso del tiempo, muchas personas me han dicho que lo que conté ayudó, que sirvió, que dio fuerza. Yo no me veo como un ejemplo. Me veo como alguien que tuvo miedo, que estuvo confundida, que obedeció demasiado tiempo, pero que un día entendió que seguir callando era seguir participando. No odio a quienes me lastimaron. No busco venganza, pero sí quiero que se sepa lo que pasó, porque aún hoy, en muchos lugares, hay niñas y mujeres que están entrando a lugares de los que quizás no puedan salir. Y si este testimonio sirve para abrir los ojos de alguien, entonces todo tuvo sentido. Me han preguntado si perdoné. No lo sé. No me interesa usar esa palabra.
Perdonar no borra lo que pasó, no sana por arte de magia. A veces, simplemente se sigue, no por debilidad, sino porque ya no se quiere vivir atrapada en eso. A veces sueño que estoy otra vez dentro del convento, pero no como antes. En los sueños camino por los pasillos y todas las puertas están abiertas. Nadie me dice qué hacer, nadie me observa, nadie me ordena nada. Es un sueño tranquilo. Me despierto y respiro hondo. Sé que ya no estoy allí, y eso me basta. La mayoría de mis días son simples. Hago cosas pequeñas, camino por el barrio, leo, escribo en papeles sueltos que a veces tiro, a veces guardo, a veces solo pienso. Ya no me preocupa tanto lo que dirán los demás. Aprendí a quedarme con las personas que no me exigen explicaciones, las que no preguntan por qué no me casé, por qué no tuve hijos, por qué me fui. Solo me escuchan. Y eso, a mi edad, es más de lo que muchos tienen. He aprendido a hablar claro, sin rodeos, sin palabras suaves para esconder lo feo. Cuando alguien me dice que extraña los tiempos de antes, yo les digo, yo no, porque en esos tiempos muchas sufrimos en silencio y no quiero que vuelvan, por mí ni por nadie. Me gustaría que en el futuro nadie tuviera que contar una historia como la mía, que las niñas no fueran llevadas sin entender, que las mujeres no tuvieran que elegir entre obedecer o desaparecer, pero todavía falta mucho. Lo sé, por eso hablo, por eso escribo, por eso, aunque a veces duela, sigo contando. A veces, cuando estoy sola en casa, pienso en las que se quedaron, en las que nunca salieron, en las que aún creen que su dolor es parte del sacrificio. Me gustaría abrazarlas, decirles que no están locas, que no están solas, que no todo lo que brilla con hábito es sagrado, pero no siempre se puede llegar, no siempre quieren escuchar. Por eso dejo este testimonio, para quien lo encuentre, para quien lo lea, para quien un día necesite saber que se puede salir, que no todo está perdido, que la verdad, por más difícil que sea, siempre libera. No me importa si algún día olvidan mi nombre, lo importante es que no olviden lo que conté.